Bienvenidas nuevamente. Les traigo un mensaje interesante. Es acerca de, siempre un poquito de mí, ¿no? Un poquito de mí, que es acerca de cuando yo iba, no sé si me imagino que les ha pasado a muchas, que se iban a los templos o lugares donde ustedes se congregan o iglesias, y siempre hay una persona adelante y en el púlpito y les invita a simplemente aceptar a Jesucristo como su único Salvador. ¿Ves? Yo creo que ustedes saben eso. Yo muchas veces lo hice, demasiadas veces. Y no digo que pues uno hablarlo es malo. Yo creo que hay buenas intenciones en hacer ese acto, ¿no? Pero yo he ido a muchas iglesias y muy poco he escuchado esta palabra, arrepentimiento. Muy poco. Y ese es el tema que les traigo hoy día, porque es necesario entender lo que significa el arrepentirse. Así que voy a empezar con lo que significa la palabra arrepentirse. Lo tengo aquí y se llama metanoia. Ese es en griego, que significa un cambio de mente, un cambio de corazón. Y eso hay que saber lo que es arrepentirse. Es un cambio de mente y corazón o corazón. Arrepentirse en hebreo significa volver o volverse. O sea, si tú te estabas yendo para allá, tú vas a regresarte. Si tú estás yendo al mal camino, tú te das cuenta y te regresas. Eso es lo que quiere decir en hebreo. Aquí yo ya me he dado cuenta, porque por mi vida, que muy fácil era ir a uno de esos lugares, ¿no? De las iglesias, y ir y hacer el acto de recibir al Señor en nuestro corazón, porque yo siempre lo he hecho. Varias veces me he ido, y el pastor, en este país de los Estados Unidos, usualmente las iglesias americanas te hacen que tú bajes la cabeza, cierres los ojos y que nadie te mire y que no te avergüencen, ¿no? Más bien las iglesias hispanas son más diferentes, te dicen que pasen adelante. Yo era una de las que pasaba adelante, pero me he ido a muchas hispanas y americanas a la vez, y a lo último, muy poco, quizás una o dos veces he escuchado la palabra arrepentimiento, lo cual es demasiado importante y no podemos escapar porque el Señor habla de esto en su palabra. Bueno, vamos a irnos vamos a explicar lo que no es arrepentirse. En Mateo 27, vayamos a Mateo 27, y vamos a hablar acerca de Judas. En Mateo 27 se habla de Judas, cuando Judas le dio remordimientos, pero la palabra dice también que él se arrepiente, ¿no? Pero no es el arrepentimiento que quiere Dios. Acá dice en el 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿quién? Porque Jesús había sido condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entiendo que la palabra en la Reina Valera dice arrepentirse, pero en mi Biblia en inglés dice se le dio remordimientos, y en otras muchas Biblias dicen remordimientos. Aquí es como que el arrepentirse aquí no es el arrepentirse que está buscando Dios, ¿ok? Y lo tenemos que tener muy en claro. Es como que tú amas con tu amor, tú amas al que te ama, pero el Señor dice que el Señor ha derramado su amor en nosotros y debemos de tener ese amor. Ese amor es el amor del Señor, no es nuestro amor, no es el amor que nos dieron nuestros padres, es el amor de Dios, es diferente. Y aquí el arrepentimiento que habla es un arrepentimiento de corazón. Entonces Judas aquí no se arrepintió. Vamos a ver lo que significa remordimiento. Dice, es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. Y aquí pues obviamente que Judas estuvo bien intranquilizado porque él vio que Jesucristo era condenado, ¿ok? Entonces, el arrepentimiento que yo me puse a buscar dice, es reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir el perdón de Dios. Es reconocer los pecados y cambiar la actitud y pedirle perdón a Dios. Ahí ustedes se dan cuenta que Judas no hizo eso. Él simplemente se mató. Él se sintió tan mal que se mató.
Así que hay que leer la historia, hay que leer la palabra bien para entender y para pues confirmar lo que estoy diciendo. Ahora vamos a irnos a Lucas para ver lo que es el arrepentimiento verdadero, esta historia tan bella que ya me imagino que la saben ustedes, que es el hijo pródigo. No voy a leer todo porque es mucho, pero acá, como ustedes ya saben, algunas que han leído, es en Lucas 15. Yo voy a más o menos darles un poquito así de un resumen, que el papá de 2 hijos les da la herencia y el hijo menor decide despilfarrar su dinero, ¿no? Y hacer lo que él quería. O sea, él deseaba vivir la vida como muchos queremos vivir la vida, ¿verdad? Entonces vamos a irnos al capítulo 15, el versículo 11. Dice, bueno, no voy a leer desde el 11, voy a irme desde el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El 17 es muy importante porque dice, y volvió en sí. Y habíamos hablado anteriormente que en hebreo significa volver en sí, que el arrepentimiento significa volver en sí, volverse nuevamente. Él se da cuenta, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? O sea, el muchacho se da cuenta de algo. Él se da cuenta, no sabemos cuánto tiempo él estuvo en esta situación, no sabemos cuánto tiempo salió de la casa de su padre a vivir la vida, ¿no? Del mundo, a hacer y a despilfarrar su dinero. Pero él se da cuenta, él vuelve en sí, él se da cuenta y como que toma conciencia, algo pasa en su mente, un cambio ahí y se da cuenta. Entonces dice el 18 que él dijo, ¿no? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él toma una decisión, él toma acción y él se para y él decide y él dice en sí mismo, voy a ir a ver a mi padre, voy a ir y a decirle que he pecado. O sea, eso es lo que le dice al padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, o sea, tomó acción, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Gloria a Dios. Me encanta esta historia porque el padre lo ve desde lejos, pero ¿qué cosa hizo él? Y regresemos a ponernos nosotras mismas. Reconozcamos si hemos fallado en algo. Reconozcamos que estamos pecando, ¿no? O sea, en el sentido de que cómo yo lo hice, por ejemplo. Cómo este hombre lo hizo. Él se da cuenta, él vuelve en sí. Hubo una convicción de pecado. Y él decide, tomó acción a ir a su Padre. O sea, vayamos a nuestro Padre Celestial. Y digámosle que nos perdone por los pecados. Que hemos pecado, hemos hecho esto y lo otro y lo otro. Y el Señor nos perdona. ¿Y qué cosa hace el Padre? Va y a su hijo lo abraza y le da un beso. Gloria a Dios. O sea, eso es el significado de un verdadero arrepentimiento de corazón. Y eso es lo que este tema es en este día. Y vamos a irnos a... No, estoy leyendo mis notas, queridas hermanas y amigas, porque necesito pues recordar. Y yo espero que nuestro Padre Celestial les haga ver cómo las ve Él a ustedes, ¿no? Porque el Señor nos va a ver de una manera y que nosotros podamos ver cómo nos ve nuestro Padre, ¿no? Cómo nos ve, de repente nosotros nos estamos viendo bien, pero cómo nos está viendo nuestro Padre, nos está probando, nos aprueba nuestra forma de vivir, aprueba nuestras acciones, los pecados que a veces hay personas que hacen. Yo, hermanas, yo no peco, yo ya no peco conscientemente. Eso sí es algo que quería también anunciar, porque es importante que el que se arrepiente no regrese a su barro otra vez, o sea, no regrese a embarrarla. En su palabra el Señor dice en Mateo, vamos a regresar a Mateo 9, vamos a regresar a Mateo nuevamente, al 9, 12, dice que, al 11 voy a decir,
El 9:11. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque eso es lo que estaban viendo en ese momento. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto les quería recalcar acerca del arrepentimiento, que muchas personas se creen que no han hecho nada. Muchas personas creen que no han pecado, yo no he hecho nada, yo no he robado, no he matado, yo no hago nunca nada, yo estoy bien. Yo escucho muchas personas hacer eso. Y eso no es así. Sí se ha pecado, sí se ha cometido, se ha hablado mal de personas, sí se ha juzgado a las personas, uno ha hecho cosas hasta con el pensamiento, sí se ha hecho cosas. Así que hay que leer el Nuevo Testamento como dice el Señor, que no debemos de hacer. No se ama al hermano como debe de amarse. Y la palabra dice que amemos a nuestro hermano, ¿no? Así que son muchas cosas que sí se peca. Y entonces uno debe de arrepentirse, queridas hermanas y amigas. Vayamos ahora en Mateo 4, aquí nomás atrás. En Mateo 4 dice 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente el Señor nos dice que nos arrepintamos. En el Hechos 20 y 18 dice: cuando vinieron a él, les dijo, eso ya es a Pablo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido que anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que el Pablo hacía. Él testificaba. Él hacía que se arrepintieran. Él decía que el arrepentimiento para con Dios. Eso es lo que hacía Pablo. Y ahora vamos a irnos a Hechos, vamos a regresarnos atrás, a Hechos 2 también. Pedro, que la historia de Pedro, recuerden cuando él estaba, cuando había el Espíritu Santo, pues les había llegado el Espíritu Santo. Había un grupo que estaba reunido y recibieron el bautismo del Espíritu Santo tremendamente. Fue algo fuerte. Todos lo escucharon afuera. Tanto que aquellas personas que estaban afuera escuchaban que hablaban en las mismas lenguas que ellos conocían desde su nacimiento. Imagínense lo fuerte que fue. Y Pedro ahí habla, les testifica, les habla acerca de Jesucristo. ¿Y qué dice Pedro? Vamos a irnos a Pedro, después que les testifica, les habla del Señor, de todo eso. El Pedro, si vamos al verso 36, porque es largo, ¿no? Cuando ellos reciben esa predicación de Pedro, esta gente que estaba escuchando Pedro dijo: sepa pues ciertísimamente, eso es en el 36, Hechos 2:36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ellos se sentían pues mal, ¿no? Que cómo iba a ser su situación de ellos. Perdón, hermanas, que quiero ver el tiempo que estoy corriendo aquí. Querían ver cómo iba a ser la situación de ellos porque habían creído que verdaderamente hicieron un acto terrible, haber matado a Jesucristo. ¿Y qué cosa dijo Pedro? Pedro les dijo en el 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí nuevamente habla Pedro acerca del arrepentimiento. Y es importante, queridas hermanas, que tengamos presente todas estas palabras de varias personas, de Pablo, de Pedro, del Señor Jesús, y sigue, todo esto sí, hay mucho. Simplemente les estoy trayendo solamente eso para que puedan
entender este mensaje del arrepentimiento, que es sumamente importante. No estamos viviendo tiempos fáciles. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de que el mundo está así, el mundo ha sido paralizado. Y ustedes ya saben lo que pasó con el coronavirus hace poco. Y hasta ahora estamos en el mismo proceso. Todavía la gente está tapándose su boca con mascarilla y no sabemos cuándo va a parar y no sabemos si va a haber otro virus. Yo pienso y yo sugiero a las personas que no se han arrepentido que lo vayan haciendo ya. Porque el Señor abre esas oportunidades. No esperes a otra oportunidad. No la esperes. Es necesario arrepentirse de corazón, declarando los pecados que se ha hecho, o sea, diciéndole al Señor, Señor, he hecho tal cosa, me arrepiento de este pecado, y pedirle al Señor perdón de corazón. Es importante hacer como el hijo pródigo. Quiero que, y también por otra parte, quería decirles que el Señor en su misericordia nos haga ver nuestras fallas, ¿no? Es importante que nos haga ver nuestras fallas. Acá en el Salmo 19, para que vean nada más, para que vean cómo dice, Salmo 19, Salmo 19, 12. Acá les tengo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, decirle al Señor, utilizar la palabra, porque es palabra de Dios, y decirle al Señor, Señor, líbrame de mis pecados, que son las fallas que hago, las equivocaciones que hago. No quiero aprender de ellas para no equivocarme, porque quiero pasar la prueba. O sea, la persona que se equivoca tiene que repetir otra vez, ¿no? O sea, tú fallaste, ahora tienes que repetir otra vez. Yo no quiero repetir, yo quiero continuar el camino. ¿A dónde más me va a llevar el Señor? He aprobado aquí, ¿a dónde más me va a llevar el Señor? Quiero más. Al que tiene, se le dará más, ¿verdad? Y al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, en Mateo, nuevamente regresemos a Mateo 7. Bueno, Mateo 7, ya nos falta poco, queridas hermanas y amigas. Poquito ya para acabar. En Mateo 7, 13, 14 dice así la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Debemos, queridas hermanas y amigas, deshacernos de todo aquello que pues no nos va a ayudar. Todo aquello que se dice el mundo, ¿no? Reconozcamos que eso no nos va a ayudar a llegar a la vida eterna. Hay cosas que debemos de dejar atrás. Hay cosas que no le agradan al Señor, y Dios en su misericordia te muestre todas esas cosas. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Aquí el Señor va a escoger a su pueblo, verdaderamente, aquellos que estamos, yo pienso que hoy día yo lo estoy, yo no sé lo de mañana, yo deseo y estoy trabajando en mi salvación, y así también deseo que tú trabajes en tu salvación, pero debemos arrepentirnos de corazón. Si no lo has hecho todavía, si eres aquella persona que ha ido a iglesias donde les han dicho que traiga al Señor en su corazón, quiero, hermanas, ahora decirte que debes de arrepentirte de corazón. Debes de decirle al Señor que has pecado, que te perdone de corazón, y viene a Él y regresa. Toma conciencia de lo que estás haciendo, ¿ok? Ahora, y no podemos pecar más, queridas hermanas y amigas, no podemos pecar más. La palabra claramente dice que no se puede pecar más, y nos vamos a ir a Primera de Juan para darle la demostración, que aquí dice la palabra claramente. En Primera de Juan dice 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y a Jesucristo el justo. O sea, si nosotros no debemos de pecar más. Ya cuando ya uno se arrepiente, no debe pecar más, pero no es el deseo de pecar. Ese deseo ya no existe. Si hay algo ahí que todavía que es un deseo, eso está mal, eso no es de Dios, y tienes que echarlo totalmente fuera y arrepentirte de corazón, ¿no? Y si por ahí uno, sin darse cuenta, inconscientemente pecara, tenemos abogado para con el Señor. No estamos practicando el pecado ya, ¿ok? Eso quiero decir, eso es corto lo que quería decir de esa parte del pecado, porque no es mi tema en realidad en este momento, pero simplemente mi tema es el arrepentimiento, y estemos preparadas, queridas hermanas. Y no es que les quiero dar temor, simplemente les estoy dando la alarma. Y vamos a Mateo 10, por favor. Ya estamos terminando. Mateo 10.
Mateo 10, 39, que dice la palabra, dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mucha gente está sujetada fuertemente a su vida, o sea, no quieren dejar las cosas que no le agradan a Dios. Ay, no, si yo hago este paso, yo no voy a hacer, ya no voy a poder hacer esto. Es penoso, es triste. Yo estaba así, yo era una de esas personas, y de verdad que estoy tan feliz ahora, que Dios me ha sacado la venda de mis ojos, ya puedo ver, que Dios ha encontrado, yo me encuentro refugiada en mi Padre Celestial ahora. Yo quería, no entendía lo que este pasaje significa, o sea, no puedes arrimarte a eso, no puedes sostener eso que no le agrada a Dios, tienes que dejarlo ir, dejarlo atrás, no extrañarlo. El que extraña como el pueblo de Israel extrañaba a Egipto, y mira cuántos se murieron y cuántos le fallaron a Dios. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, cuántos no le fallaron, se fueron a idolatrar dioses ajenos, y ahora en este tiempo todavía lo hacen muchas personas y no lo saben, creen que están bien. Y por último, hermanas, vamos a irnos a, bueno, no sé si es por último, porque creo, en Mateo 10, 22 dice la palabra así, dice la palabra, en la segunda parte, pero bueno, voy a leer todo, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, y eso está pasando ya. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aunque no estoy hablando de salvación, pero es necesario pues que entiendan que debemos de perseverar hasta el fin en estos tiempos difíciles. Es por eso que les recalco nuevamente que se deben de arrepentir de corazón. Y el último verso que les tengo aquí es rapidito, es el Mateo 24, el verso 8. Es algo que pues los dejo con eso, ¿no? Porque verdaderamente estamos viviendo momentos tan crudos y tan difíciles que la Biblia lo llama aquí en Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de venir al Señor, es tiempo de cambiar de mente, de cambiar de corazón, de cambiar de actitud y de hacer las cosas como quiere el Señor, porque el Señor Jesucristo lo ha mandado así, y Él ya ha hablado, y por mi boca también lo está haciendo. Yo deseo con todo corazón, queridas hermanas y amigas, que esto haya sido de bendición y haya podido, de alguna manera, esa espada de dos filos atravesar y cortar muchos lugares del espíritu y del alma de ustedes para que puedan entender que es importante el arrepentimiento. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición, no solamente para ustedes, sino para aquellas personas que puedan ustedes compartirlo. Les vamos a traer otro mensaje pronto, y que tengan un hermoso y bendecido día. Hasta pronto.